marcas que la dictadura dejó para que la sociedad transformara, ¿no? AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La García, en Somos Radio. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Saqué una banda de fotos, arriba del escenario una banda de fotos. ¿Cómo te sentís de estar acá, de poder llegar, de abrazarte con la gente, que te saluden? Siempre es un orgullo, estar en la plaza siempre es un orgullo. ¿Viste mucha gente? ¿Qué te dice la gente cuando te cruza? Nada, de todo, de todo. ¿Vos cómo te sentís? Yo me siento un rockstar que volvió de la muerte. Que sus alegatos de memoria completa y lo que hoy han vuelto a propalar indican una vez más que no pueden o no quieren medir la gravedad incomparable que asume la práctica de la violencia y de la ilegalidad cuando se le instrumenta desde el poder del Estado. ¿Por qué estamos hoy? ¿Por qué hoy está más llena que nunca la plaza, la ciudad y toda la Argentina? ¿Saben por qué? Porque las políticas económicas que llevó adelante la dictadura, y para eso el terrorismo, y para eso las desapariciones, las mismas políticas económicas son las que lleva adelante hoy Milei. La vicepresidenta Villarruel representa la mano de obra que le tocó la misión de destruir o intentar desaparecer a una fuerza política que con sus dirigentes y su militancia tenemos un modelo de país distinto, un modelo de país más justo, y también es la respuesta a esta versión de fórmula presidencial negacionista, ¿no? Que Bolsonaro, en forma de hijo de Jair Bolsonaro, pueda gobernar es el dominio del postfascismo, del autoritarismo, de la mano de Donald Trump, y es lo que está ocurriendo en varios países de Latinoamérica. La interferencia sistemática en periodos electorales por parte del presidente norteamericano es evidente. Lo último que necesitaba el mundo es otra guerra, y en esta ocasión una guerra ilegal, absurda, cruel, que nos aleja de nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales, que nos aleja de las prioridades de la gente. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carglas de ganas, y tiren del cielo, somos. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. En la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Buen día, comunidades, buen mediodía, ¿cómo les va? Escuchar radio al mediodía se está volviendo cada vez más una costumbre. Ayer me encontré, hola compañeros, ¿cómo les va? Hola, Agus, buen día. Manu,
Paulo, Qué día, Florcita. Hola. Qué Mamita. día, qué Dios. jornada. Sí, Tremenda. Qué transmisión de la 530, impresionante. Ya escuchábamos en el clip de apertura que ahora vamos a repasar. Baltasar Garzón, ¿no? Sí, Un sí, notón que pudimos hacer gracias a todo el equipo de producción. Les decía que me junté nos cruzábamos con gente. Los 24 de marzo tienen todo lo que son y lo que vamos a analizar, pero para mí es un día, en lo personal, ¿no? Hago una pequeña digresión personal, donde creo que es el día del año donde más abrazos me doy con otros, ¿no? Con gente que yo digo, no nos conocemos, pero nos reconocemos. Y fue así como me salgo completamente abrazada de esas plazas. Todos salimos abrazados. ¿Cuántos abrazos te diste ayer con otros? Es fuerte eso, Sí, ¿viste? claro, porque claro. se vuelve un lugar de consenso donde se amalgaman una cantidad de cosas y por supuesto que después vamos a profundizar los análisis políticos, culturales, sobre todo lo que pasó ayer. Ahora, mucha gente se acercaba a decirnos que nos escuchaba, ¿no? Que al mediodía nos ponía, ¿les pasó? Es la nueva moda. Pero La radio del mediodía es la nueva moda. Es cierto. Además de que nos estamos autochiveando, digamos, poquito. ¿no? Que está Un muy poquito. bien, ¿o no? ¿Por qué no? Un nivel justo, me parece. Tenemos derecho, ¿o Sí, no? que no. Pero ese es un dato que yo como le digo a mis hijas, yo no miento, mamá no miente. Mamá mentira. Con la verdad no ofendo ni temo. Mamá no miente. Bueno, no miento, es tengo testigos además. Sí. Estaban ahí mis hijos que se caminaron todo, Mariano, un amigo, hermano, periodista cordobés, que además cuando nos pasan esas informaciones de Córdoba vienen todas de él. Y la gente se acercaba y decía, nosotros estamos escuchando Radio al Mediodía, nos ponemos los auriculares en el laburo, me decía un pibe ahí sobre los pies del balcón de Cristina, ahí en San José de 1111, donde también pasamos, y era una tremenda multitud, y se nos ocurrió, después de hacer la cobertura en la radio, recorrer los alrededores de la plaza, entrar a la plaza a esa hora que todavía se podía, nos fuimos a San José de 1111, y se nos ocurrió la peregrina idea de querer volver. No. Porque los chicos Parecía el rally, ¿viste? Dando estaban vueltas. marcheros y yo decía, bueno, aprovechemos este ímpetu, ¿viste? Obvio. Y con la promesa que al final comíamos, que después de todo ese recorrido íbamos a Que sentarnos también a eso comer. es otra fase del 24 de marzo, que Sí. es la parte gastronómica, ¿no? Claro, dije, claro. claro, ¿qué comés? ¿Dónde comés? Juan en el medio ya había picado un sándwich de milanesa ahí en una de las... Buena opción. Sí, estaban buenos los sándwiches de milanesa, bien fresquito. Bueno, nada, cuestión que tuvimos la peregrina idea de querer volver y entrar a la Plaza de Mayo. Olvídate. Imposible. No había ninguna posibilidad. Mira que obviamente yo estaba con los chicos, no quería meterme en la profundidad. Sí, sí, sí. No era como asomar ahí. No. O sea, Pero hablando de chicos marcheros, Sí. la presencia de las juventudes, impresionante. es un dato, impresionante, ¿verdad? llamativo, Es un dato. revelador. Es un dato, es un dato, verdaderamente. es un datazo. Y aparte me parece que es una respuesta a esa batalla cultural que ellos Total. están dando. Claro, sí, claro. Esta marcha fue un montón de cosas. Fue un Sí, 20 sí, sí. Para mí fue, y lo charlábamos con compañeros, y estoy de acuerdo, uno de ellos me dice, un gran compañero, me dice, esta plaza fue la más grande desde esta marcha, este 24 quiero decir, la más grande desde que se conmemora, se sale a repudiar movilizando por el golpe de Estado. Y yo te añado, el movimiento también. Porque lo que pasó con los clubes, no justo hablando de la faceta deportiva, y con un montón de cuestiones, también lindantes obviamente Sí, claro. al 24, fue impresionante el movimiento. Y esto es un llamado de atención para el gobierno, que estos intentos de división, resquebrajados, arrebatados del gobierno, llaman a unión. Llaman a la unión. Sí. Después hay que ver por dónde se sigue, ¿no? Aparte el día Claro. después de la plaza podríamos. claro, eso ¿Cuál es es el el problema del día día después. ¿Cuál es el día después de la plaza sería, no? Pero y para no ser porteñocéntricos, porque aunque estamos aquí en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, tenemos un espíritu federal incompleto, imperfecto. Nunca podemos tocar todas esas voces porque es imposible, por eso vamos a ir recurriendo a compañeros y compañeras en distintos puntos de la Argentina a lo largo de todo este año para traer esas voces, ¿no? Para sumar, no para traer, quizás está mal dicho, como yo nunca digo el interior, ¿no? O sea, el resto de la Argentina, pues sino esta cosa del ombligo porteñocéntrico que muchas veces es inevitable por propio defecto. Pero decía, nos llegaban las voces de otras provincias, compañeros y compañeras que nos escribían desde Córdoba, por
por ejemplo, en Córdoba los organizadores de la movilización hablaban de 200.000 personas. 200.000 personas en Córdoba es una multitud enorme. Claro. Además con las es una multitud en cualquier lado, pero además en con Córdoba, las características, ¿no? De Córdoba. Claro. Vos también me decía que sí, llegaban, ¿no? que llegaban desde temprano en la mañana, así que podemos proponer, Cintia, que desde los distintos lugares de nuestro país, inclusive desde Uruguay, porque esto ha trascendido nuestras fronteras, ¿no? Amigas que estaban en Madrid en la Plaza Callao me mandaban imágenes preciosas, que nos manden fotos o que nos cuenten cuánta gente fue en su pueblo, porque mira, acá tengo a la vista nada más y nada menos ya una foto que nos envían desde Clarás, partido de Necochea, o sea, un pueblo, ¿no? Una ciudad dentro de Necochea. Claro, dice, mira, nuestro pueblito tiene más de 600 habitantes apenas. Pueblo. Y hay un montón de personas en la plaza con unos carteles, 30.000 presentes, Qué bueno. Pañuelos gigantes. Por eso digo que hasta en los pueblos de menos habitantes ha habido movidas, así que nos gustaría que hoy fuera una gran fiesta. Nos escriben también, ahí está. Desde La Rioja también fue importante la movilización ahí en la plaza céntrica de La Rioja, con las consignas con reflexiones, con charlas convocadas por las Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja, porque además es otro dato, ¿no? Todas estas movilizaciones de Memoria, Verdad y Justicia a lo largo de todos estos años han sido siempre pacíficas. Sí, claro. Han sido siempre, que es la Hermosas. característica más trascendental, ¿no? Que no hay odio en esas movilizaciones, ¿no? Porque a pesar de todo lo que se puede decir del gobierno de Milei, la respuesta no es odiante. Eso es un logro. Sí, es un logro al revés, es como una alegría, cuando nos golpeamos, viste, con nuestros propios errores, las cosas que hicimos mal. Bueno, habría que también hacer un raconto de lo que hicimos bien, ¿no? Totalmente. Y quizás muchas veces nos han querido derribar por lo que hicimos bien, Es no eso, por lo que hicimos mal. claro. Y no es que no hayamos... que sea precisamente así. Claro, probablemente sea así. Y no es que no hayamos hecho... Digo, me asumo desde la perspectiva de parte de esa sociedad, ¿no? Parte de un campo nacional y popular. Así que, bueno, impresionante. Les quería proponer, si te parece bien, Cintia, yo sé que el programa va rápido porque tenemos muy rápido, todo, va muy pero rápido. igual, yo sé que a la gente de edición, a Junior, a todos, les gusta jugar a veces con cosas. Mándennos fotos del pueblo donde están ustedes, las marchas, porque por ahí, si todo va bien, inclusive durante la semana lo podemos hacer cuando vamos a la tanda, volvemos con imágenes. Me gusta la idea. Viste que todavía me funciona. Me gusta, Florcita, estuviste muy bien. Se me ocurrió muy una bien. hoy. Las fotos del celular de cada cual. Exacto. De los distintos pueblo. lugares de la Argentina. Y van a llegar un montón. Y las vamos subiendo al streaming. Porque esta radio la Así, escuchan pasando todos. no esperen que haya descripción exacta de todo, porque no vamos a tener tiempo, pero sí vamos a difundirla. Divina, me encanta. Y con el nombre del pueblo, por favor, abajo, y la ciudad. Aguante, viste, por ejemplo, acá, este pueblo Clarás, ¿no? Clarás. Bueno, así que 1132 Clarás, cerca de Necochea. De Necochea, exactamente. 1132 000 530. 1132 000 530. Ya tengo de Rosario. Mirá qué bien. Silvi de Rosario. Silvi, ese grupo de amigos que yo tengo de RCT en Chapadmalal, que están tan atentos, me manda el video de la marcha en Rosario. Ya se lo paso al equipo de producción y les mando de paso un abrazo enorme. Y repasamos un poquito el contenido del clip, así formalizamos. Tenemos Quiero Disfrute, hoy hay entradas. Hoy hay también, Quiero ¿no? Disfrute mientras llegan un montón de fotos. ¿Cómo los queremos? No, a ver, abrimos una puerta hermosa, hermosa. Sí. La producción nos está odiando en este momento. Totalmente. Bueno, Perdón, vamos. Junior, Se cumple un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh. Escuchábamos un breve fragmento de la carta a la Junta Militar en este clip de apertura. Pablo Grillo, que bueno, estuvo ayer en la marcha, vino Fabián, que ya es parte como de nuestro equipo, Fabián Grillo, dice que un día va a intentar convencerlo. A esta hora es medio difícil para Pablo, pero va a intentar convencerlo para que venga acá un ratito con nosotros. Martín Coam, que estuvo ayer también con Polimeni, nos cruzábamos cuando entraba Martín al programa de Polimeni en la cobertura de la M530. El gobierno, con su discurso de memoria completa, no quiere asumir la gravedad incomparable de los crímenes perpetrados por el Estado. Axel Kicillof,
por supuesto, ayer en el acto, Milei lleva adelante las mismas políticas de la dictadura. Guado de Pedro, en el Caballero de Día, el programa de Roberto Caballero, la vicepresidenta representa la mano de obra de quienes intentaron destruir una visión de país más justo. Y Baltasar Garzón, en nuestro programa ayer, la instalación del hijo de Jair Bolsonaro de la mano de Donald Trump es evidente. La intervención de Estados Unidos en la región en los procesos eleccionarios es evidente. Y Pedro Sánchez, el presidente de España, esta guerra es absurda y nos aleja de las prioridades de la gente. Este fue el clip de apertura. 12:19 minutos, compañeros, nos vamos a nuestra agenda ampliada. Esto arranca con Florencia, coordenadas, por favor, Florencia En Ibáñez. este momento en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde el Congreso, donde también hay gente por la ley de glaciares, contamos 23 grados en la ciudad en este momento, estamos arrimándonos a la máxima estimada para hoy, 0 probabilidad de precipitaciones hasta el día viernes, mañana buen tiempo igual que hoy con 23 de máxima. Recordamos nuestro WhatsApp para la foto del día de ayer o para lo que quieran, 11 32 000 530, 11 32 000 530, y el mundo de la García, que está repicante, caliente, lleno de contenido, pueden entrarle a @SinGarcía_Radio. Me estás idealizando, Flor, pero Sí, no importa, no importa. Está no mal, importa. ¿no? Me idealizás. ¿Y sí, qué hago? No, ¿Está mal? No me idealices, no me idealices. ¿Cómo es esto? No te idealizo, te describo. Te describo, Sin García Radio. Bueno, hagan lo que quieran. El tema es que Sin García Radio, CYN García Radio. Sin García Radio en Instagram y X, y nosotros arrancamos ya mismo nuestra agenda ampliada, todos preparados, todos listos con sus temas al tiro para salir a vender. Estamos prontos. Tenemos que salir a vender información. No, me dije, qué feo suena. Sí, qué feo suena. Tenemos que salir a comunicar y a poner lo mejor que tenemos de nosotros. Ahí está, esa sería la frase correcta. Pero es vender, es la venta de los temas de cada uno. Y arranca Los Ojos de la Calle, Los Ojos de la M530, Los Ojos en la Calle. Martín Suárez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cintia? Como si hubiera salido de un recital del Indio, me duele todo el cuerpo después de haber marchado ayer. Sí, claro. Nos estamos recuperando. Hoy decidimos venir a un lugar más tranquilo, por eso nos encontramos aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados, porque desde las 10 de la mañana se lleva adelante... Claro, sí. Por ahora es tranquilo, sí. Hubo algún que otro grito, ahora te voy a pasar a comentar. Okay. Pero desde las 10 de la mañana se está llevando adelante la audiencia pública por la ley de glaciares, que fue convocada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, una jornada que se va a extender también mañana, día jueves, y hasta las 7 de la tarde en cada una de las ocasiones. Recordamos, Cintia, que para esta audiencia pública hubo un récord total de más de 102.000 personas. Sí. ¿Escuchaste bien? Sí, 102.000 personas. No hubo en la historia de audiencias públicas tal cantidad de personas anotadas. Hay algo reciente que es en la audiencia pública de Costa Salguero, que hubo arriba de 70.000, pero que esto es realmente una barbaridad. En esta primera jornada contará con unas 200 exposiciones presenciales, mientras otras 200 se van a realizar en manera virtual el día de mañana. La crítica principal al gobierno nacional es por qué solamente de esos 102.000 solamente permite participar el 0,4%, que son 400 personas que van a estar exponiendo. Hace minutos hablamos con el diputado Pablo Yetlin, de Unión por la Patria, que ante esta polémica dejó en claro que la Libertad Avanza tiene apuro para que no se debata este proyecto, que recordamos viene con media sanción del Senado, ya que no quiere escuchar a todos los expositores. Hacerlo en 2 días es imposible, con lo cual me parece que es un tema muy importante, es un tema que cruza distintos sectores, porque tiene que ver, por supuesto, con la producción y la minería. A mí me parece que nosotros, volvemos a decirlo, nosotros no estamos en contra de la minería. La ley actual de glaciares y periglaciares lo que hace, de alguna manera, es ordenar. Diputado, de fondo la Libertad Avanza dice que no hace falta tener un plan rector, o sea, esta ley de glaciares a nivel nacional, que solamente las provincias que tengan petróleo se tienen que ocupar de sus problemas.
Nosotros no podemos tener provincias que, porque tienen la suerte de tener petróleo en su territorio, tengan, una calidad de salud muy diferente a provincias que no lo tengan. Ahora en este momento en la audiencia pública está hablando Mauro Fallio, que es el titular de la Asociación Civil Socioambiental de la provincia de Santa Fe. Cada uno de los expositores tiene entre 5 y 7 minutos para decir todo lo que tengan para decir en un documento que previamente le tendrían que haber enviado al gobierno nacional, que lo recibió, y a partir de ese envío fueron los seleccionados por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados. Cintia. Vamos a seguir porque es un tema que es parte de nuestra agenda central, así que a micrófono abierto. Te agradecemos, Martín. Dale, déjame recordarte una cosita más. A las 5 de la tarde va a haber varias organizaciones ambientalistas en la puerta del Congreso que se van a juntar con la multitudinaria marcha de los jubilados y jubiladas de todos los días miércoles, así que estar atentos. Perfecto, a micrófono abierto, 12 y 23 minutos. Nos vamos, seguimos con esta agenda ampliada. Agustín Caballero. Claro que sí, vamos a ahondar con todo lo que fueron los mensajes de los equipos del fútbol argentino de primera, segunda, tercera, cuarta división, que fueron elocuentes. El fútbol habló, Cintia, nunca más. Y además de eso, obviamente, te traigo toda la actualidad con los partidos de San Lorenzo, Banfield, Atlético Tucumán y demás por Liga Profesional y Copa Argentina. Manu Saralegui, ¿cómo va? Buenas, todo bien. Bueno, vamos a tratar de hacer una reflexión o un comentario al respecto de la marcha ayer a través del prisma de algunos textos que han dado vuelta en los últimos años. Traje el libro El genocidio como práctica social de Daniel Feuerstein, Plenario para un manifiesto de la militancia de Damián Celsi, algún tuit de Cristina, algún documento de ayer para componer el nunca más como consigna incompleta. Y otra consigna de los mejores tiempos que tuvo nuestro siglo XXI, que fue la consigna del nunca menos, para recuperar y repensar hasta dónde llegamos a discutir y si nos podemos animar a retomar algo de esa discusión. Interesante. 12 y 24 minutos, Raúl Rulo de la Torre. La Serenísima, una marca emblemática, pasó a manos del grupo Danone, francesa, Arcor, cordobesa. ¿Qué es lo que puede pasar en un sector en crisis como el lácteo? Cuando un monopolio se hace tan fuerte como el que se acaba de formar en esta industria. Y aparte, Mastelones ya era casi un monopolio de la familia Mastelones. Claro, exactamente. ¿No? Un monopolio en crisis, ahora lo toma. Fortalece una concentración. Fortalece una concentración que afecta a la industria, pero también a los tamberos, a los productores. De esto vamos a hablar un ratito. 12 y 25 minutos, Florencia Ibáñez. Vamos a tener ante todo sorteos. Hoy tenemos Quiero Disfrute. Vamos, y doblete, porque tenemos espectáculo por 2. Tenemos uno que va a ser hoy. Vos decime si te lo apenas vendo y después sorteamos. Sí. Bueno, dale. Vendelo así. Vamos a vender, ya así vamos ya a nuestra van entrevista. Llamando. Dale, sí. Tenemos hoy, hay un poquito de música de Lur Aro, por favor. Hoy tenemos Gran Show Gran. Es esta noche, así que para hoy te salvamos la salida a un lugar divino. Hermoso. Con una cantante espectacular. Escuchala un poco porque es la fineza, la exquisitez. Para pasar un momento precioso en esta noche que estamos todavía llenos de alegría, ¿no? En el cuerpo. ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué lugar? El lugar es La Fábrica. Atención, en Palermo, en la calle Fitzroy al 1245. Allí se presenta Lur Aro. Por primera vez hace un super show en el que va a estar haciendo el álbum precioso de Olivia Dean, que es una cantante recientemente consagrada como nueva mejor artista por los premios Grammy. Así es un new soul. Y yo me atrevo a decir que Lur Aro sí lo hace exquisitamente con su impronta. Una voz muy joven, una se voz escucha muy ahí, ¿no? joven y una chica muy bella de mirar. Así que si quieren participar, está especialmente contenta Cintia, si quieren participar es 2 entradas para esta noche en La Fábrica. A partir de las 19 abre el bar y el show está para las 20, ¿verdad? Es mi hija Lur Aro, pero no quiero decir mucho porque, ¿cómo me dijo Lourdes? No seas mamá prensa, una cosa. Qué divina, qué divina mamá prensa. Difundime, no seas mamá prensa.
Hacemos taxiperiodismo y mamaprencismo. Bueno, basta. Bueno, no, basta, pero basta. gran show, y la Fábrica en Vivo es un gran lugar porque ahí era la vieja sala de grabación de Charly. De Charly García, ¿no? te puedes tomar un rico trago mientras Sí. escuchás esta música seductora. Soul. Tenés la salida resuelta, 2 entradas. Y también vamos a tener, y con esto cerramos los sorteos, Saverio el Cruel en el mítico Teatro Pairo, una obra que dialoga con la realidad más que nunca. Domingo 29 de marzo, 17:30, 11 32 000 530. Doce y 28 minutos y nos vamos ya mismo a hablar con Alejandro Kaufman. Él es profesor universitario, crítico cultural, ensayista argentino, para que nos ayude a pensar, ¿no? Decíamos, el día después de la marcha, el día de la marcha. Ayer venía, te saludo Alejandro primero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos aquí en la Radio de las gracias a Madres. vos. Sabés que ayer estaba Tristán Bauer en 1111, ese programa que hacemos en AR, y él decía algo que también me pasaba lo mismo. De, bueno, la multitud, una enorme cantidad de gente. Hoy todos los medios ponen la palabra masiva, ya sea que con H o con J o con B corta, diría mi madre, pero la palabra masiva está en la tapa de los diarios dominantes, y hay algo, aún así, aún sabiendo todo eso, hay algo que para mí no lo podía descifrar, ¿no? Por ejemplo, Bauer decía, me sale la palabra alegría. A mí quizás no, a mí me parecía que había algo más como la palabra respuesta, la palabra época, este contexto. No sé, ¿qué es lo que pensás de la movilización de este 24 de marzo? Bueno, que fue extraordinaria es evidente por sí mismo y todos lo han registrado, incluyendo el gobierno, ¿no? Que muy feliz no debe estar. Pero, digamos, lo extraordinario fue que se nos hizo costumbre estos 2 años, algo que pensábamos que no iba a durar más que unos meses, y entonces se hicieron los rulos muchas y muchos pensando que entonces esto es la nueva Argentina o una nueva época, y esta marcha desmiente eso. O sea, esta marcha desmiente la consistencia que muchísimas voceras y voceros se han dedicado sistemáticamente en la esfera pública a atribuirle a este gobierno como si fuera algo nuevo que está ocurriendo y que llegó para quedarse. Bueno, no, eso no es así y no depende de si va a cumplir o no su mandato, sino que de cómo gobierna o de cómo no gobierna. Entonces, esta marcha tiene sentido en esa dimensión. Y después hay otra cuestión que me parece que habría que conversar, que no es solo sobre la marcha en sí misma, pero está vinculado con la marcha, que es el significado de Nunca Más. Ahí hay un problema. Yo estaba pensando cómo decirlo en estos pocos minutos que podemos tener, ¿no? Estaba pensando cómo dice Nunca Más una persona, para representarnos, ¿no? El nunca más de una persona, cuando es en serio y tiene algo que ver con esto, es cuando ocurre algo que nunca antes había ocurrido. No cuando uno dice voy a abandonar un hábito, porque el hábito puede seguir, es decir, uno vivió con ese hábito y aunque estuviera en desacuerdo y se opusiera al hábito, estuvo con vida en todo ese periodo, tuvo una vida, hizo toda su vida, la desenvolvió con cualquier hábito que sea. Claro, y eso ocurría. Claro. Eso ocurría. En cambio, esto de lo que hablamos es algo que no había ocurrido nunca, que no debió haber ocurrido nunca, que no puede aceptarse de ninguna manera que ocurra, y que entonces por eso no debe ocurrir nunca más. Por eso no debe ocurrir nunca más, no porque es muy terrible. Puede ser más o menos terrible, porque puede haber sido muy terrible para algunas personas y otras sobrevivieron. Entonces el que sobrevivió siguió con su vida. Y eso no quiere decir... O sea, el ranking de gravedad hay que correrlo para hablar de estas cosas, porque si no se convierte todo en una especie de Oscar de la gravedad, ¿viste? Claro, es verdad. Y eso no es así, la experiencia humana no funciona de esa manera. Entonces, la cuestión del nunca más se ha ido deshilachando y complicando mucho en estos 50 años, o desde que surgió el 83 o antes, porque se empezó a decir un poco antes, ¿no? El 85, cuando lo dijo Estracera, aunque él fue el que le puso la marca testimonial, la puso él sobre la vida y la trayectoria de madres, abuelas, hijas o hijos. Otro que vino ocurriendo desde el 77, en que
O sea, esto se lo debemos a las madres fundamentalmente, y no lo digo porque estemos en el radio de las madres, sino porque lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Claro. O sea que unas mujeres en estado de inermidad y de debilidad absoluta, en un estado de soledad absoluta, construyeron la memoria argentina. La inauguraron y la sostuvieron con sus vidas y después de sus vidas también, como alguna vez lo dijo Eve, ¿no? Aunque nos maten, seguiremos estando. Bueno, ese es el trasfondo de la memoria argentina y del nunca más también. Ahora, el nunca más, después uno puede ver, ¿no?, que no se verifica porque hay cosas que vuelven a ocurrir. Pero frente a esas cosas tenemos una actitud distinta, nos proponemos tener una actitud distinta que frente a aquellas de las que no podemos decir nunca más. No podemos decir nunca más de la guerra, no podemos decir nunca más de los incendios, no podemos decir nunca más ni siquiera de la guerra atómica, porque ya ha ocurrido, y porque existen armamentos nucleares. Los armamentos nucleares quiere decir que puede volver a ocurrir, porque si dijéramos nunca más de los armamentos nucleares, tendrían que desarmarse, tendrían que destruirse los armamentos nucleares. En cambio, una ESMA con una maternidad clandestina que apropia bebés, eso no existe, no está en ningún lado. No hay ningún plan para que eso vuelva a ocurrir, no puede volver a ocurrir, no hay un arsenal o una estrategia de alguna mente que lo haya organizado de un modo institucional o estatal, y eso es lo que tenemos que prevenir. O sea que esa es una discusión que esa es la discusión, quizás lo que más consenso tiene, ¿no? Alrededor de nuestras historias de consensos y no consenso, ¿no? Esto, ¿cuánto consenso tiene tal cosa en esta sociedad, ¿no? Ahora, yo sobre eso quiero decir una cosa. Yo no creo que no es un consenso, creo que es una intuición compartida, una intuición ética compartida de una enorme intensidad. El consenso es otra cosa. El consenso es ponerse de acuerdo en algo que podría ser de otro modo. Y esto no puede ser de otro modo. Esto es una intuición radical. Las madres no tuvieron ningún consenso, el testimonio no tiene consenso, o sea, esto de lo que se trata no es consensual, y ahí hay una de las madres de Borrego, digamos, ¿no? Es decir, que el alfonsinismo lo construyó como un consenso socialdemócrata, como una cuestión normativa, como una cantidad de académicos que explicaban cómo tenía que ser, y eso nunca ocurrió en realidad. Porque una cosa como lo que pasó en la dictadura sigue vigente. El nunca más, hay que decirlo, porque sigue vigente el dispositivo que ocasionó la tragedia. Porque quiere volver siempre, y porque de hecho vuelve a través, con otro rostro. Con otro rostro y de otras maneras, es verdad. Y de otras maneras, porque nunca se fue, porque siempre estuvo ahí. Y porque logró, una clave de cómo vuelve y de cómo nunca se fue, más allá de los juicios y de las voluntades, es la escisión que hay entre la perpetración de los crímenes de lesa humanidad y lo que se llama economía. Al mantener separadas esas dos cosas, la economía de la dictadura, que es la del macrismo, que es la de Milei, que es una economía criminal porque ocasiona un enorme sufrimiento multitudinario, porque es profundamente injusta y porque muere gente por ese tipo de ajustes, o sea, el ajuste. Lo que una sociedad o el mundo tendría que lograr algún día, es utópico, es que ajuste sea una muy mala palabra, que sea una palabra criminal. No es casual que Milei quiere declarar crimen de lesa humanidad a lo contrario del ajuste, que es la emisión, según él, ¿no? ¿Por qué le parece tan grave? Porque grave es lo que él hace, lo que él quiere hacer. Proyecta, él sabe que él sabe que es grave, por eso está tan rodeado de seguridad y busca a quien echarle la culpa de todo lo que hace, y por eso usa el símbolo de la guadaña de la muerte, que durante siglos fue un símbolo de sufrimiento y muerte, que es la guadaña, y que ahora está electrificada, ¿no es cierto? Es una motosierra. María José Gavín, que es una gran artista, yo no lo vi, me enteré por redes recién hoy, estuvo haciendo una performance de tipo dramático sobre una motosierra ensangrentada y vincularla con películas de terror. Por ahí hay que ir. O sea, la motosierra no es algo aceptable, normal. En la motosierra está la ESMA. Claro. Eso es lo que tengo para decir del nunca más. Entonces tenemos que quitarle las palabras fáciles que se nos imponen, la podemos aceptar políticamente en algún contexto, como cuando Cristina saludó a Alfonsín, que me parece muy bien, pero ahí hay un problema,
Por eso el kirchnerismo tuvo que hacer todo de nuevo, en cierta forma, y por eso hemos logrado todo lo que logramos y que ahora estamos perdiendo, ¿no? Alejandro, ¿cómo te va? Por ahí, tirando ese piolín de lo último que dijiste, a ojos de hoy, el kirchnerismo tuvo que hacer todo de nuevo y ahora hay que hacer todo de nuevo. A la luz de hoy, ¿cómo vemos esa experiencia kirchnerista para pensar las continuidades de la dictadura militar y las rupturas posibles que se lograron y que hoy parecen estar deshaciéndose? Mira, yo creo que lo que pasó con el kirchnerismo es que recuperó otra herencia, otro legado de los 70, que es la emancipación y la justicia social, y la realizó del mayor modo posible, y fue criminalizado. Lo que fue criminalizado es eso. Por eso, las palabras vinculadas con la justicia social en ese periodo son palabras criminalizadas, que vos la decís y te miran mal, porque decís esas palabras y te miran mal, inclusive desde el propio campo, ¿no? Palabras como cámpora. ¿Por qué cámpora es una tan mala palabra? Más allá de lo que uno pueda pensar o no de lo que sea políticamente, pero no, hay un componente escatológico de la palabra, como que es algo muy malo, muy terriblemente malo. ¿No? El estigma. Es un estigma, exactamente. Y ese estigma es la dictadura, el estigma es la dictadura. Y eso hay que discutirlo, hay que trabajarlo, porque mucha gente no se da cuenta de lo que está diciendo, cuando resulta que hay una especial perfidia, algo muy horrendo, ¿no? Y que siempre se representa con prejuicios, con metonimias, con figuras, ¿no? Bueno, ahí está. Lo que pasa es que son hasta batallas culturales intestinas, ¿no? Porque eso quizás es lo complejo y ahí es donde juega el aparato mediático, ¿no? Como jugó la dictadura, como juega ahora, o la propia proscripción de Cristina, que tiene un componente de haber puesto a la política de derechos humanos como política de Estado. Eso creo que es una de las cosas que menos le perdonan al gobierno de Néstor, a los gobiernos de Néstor y Cristina. Y el estigma es siempre la forma de someter, porque cuando vos lográs que una persona se mantenga con un eslabón, una cadena encadenada, con grillos, ¿cuál es la representación de la esclavitud? Alguien que estaba encadenado y que no podía salirse de ese encadenamiento sin un costo que podía ser la propia vida o la libertad ambulatoria o alguna otra desgracia. Y ese estigma, esa marca, a los ojos de la multitud, tiene mucha eficacia porque representa el riesgo que no tenés que correr, tenés que cuidarte de que no te pase eso. Ese es el mensaje del poder. Y hoy también, así como la guadaña se convirtió en motosierra, la cadena es una tobillera. Claro. Totalmente. Y sí. Por eso quizás salir del estigma es haber hecho la decisión de la Cámpora y otras organizaciones y mucha gente que se sumó de esta vez pasar por San José 1111 y después ir a la plaza. Sí, claro. Y obviamente que hoy la traducción mediática es la Cámpora se apropió del 24 de marzo, ¿no? Con la progresividad de la palabra apropiarse, ¿no? Exacto. Sí, eso es un hecho muy, muy nocivo, muy terrible, porque nadie es propietario de nada. Y nunca los organismos se dejaron apropiar por nadie, y eso es absolutamente evidente. Es una infamia plantear lo de la apropiación. No se apropió porque no es apropiable, porque nunca ocurrió efectivamente. Todos siguieron con su manera de pensar y de intuir y de actuar. Eso nunca sucedió ni va a suceder. Es una infamia. Es lo que se necesita hacer para neutralizar la increíble creatividad de nuestro pueblo, nuestro país respecto a la memoria, ¿no es cierto? Cosas que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Hacemos una colección de cosas que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Claro. Y ese es el lado A de la marcha de ayer, ¿no? Ayer estaban historias desobedientes. Eso no ha sucedido en otros lados. De ese modo, con esa magnitud, con esa intensidad. Bueno, entonces ahí está la esperanza nuestra. El nunca más es que ocurran esas cosas también. Claro. Claro. Alejandro, ¿algo que vos quieras hacer eje que por propia incapacidad no te hayamos preguntado? No. Sí, quiero insistir en esto. No se puede admitir lo que está preso en San José 1111 es la justicia social.
Alejandro Kaufman, gracias por este rato con la M530, con la Radio de las Madres. Un abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Mariel Fuentes y Andrés Pérez Alarcón te invitan al Karaoke Compañero. Canciones que fueron prohibidas, censuradas y perseguidas. Jueves 26 de marzo a las 20:30. Perón, Bolívar 813. 2x1 para afiliados UTE. Anticipadas por Passline, porque son 30.000. Ahora y siempre. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Y 46 minutos y seguimos aquí en este programa que está bien aspectado, diríamos aspectado, ¿no? Este programa está bien, no así mi voz, como ustedes podrán ver y escuchar, sigo todavía con el catarro
curada ya, pero sigo con el catarro. O sea que podemos pasar los mates. Si está curada. Decirte? Por O sea, me interesa, sí, bueno, me interesa la el moción. ciclo viral ya se me pasó, o sea, porque arranqué el viernes pasado, ¿se acuerdan que me guardé todo el fin de Es semana? cierto, Venga ese pobre. O sea, el ciclo viral ya está, yo estoy dada de alta del ciclo Ya viral. no lo podés contagiar. Pero, ¿qué sé yo? ¿Qué No, yo decir? tomé mate en esos días igual y no me pasó Está nada. bien, ¿no? Se Sí, te sí, ve sí, re sí. bien. Acatarrada. Se me ve bien. Muy ¿no? linda, Sí, sí, se les sí. ve bárbaro. Escúchame, ¿me das coordenadas que ¿Cómo me no? dicen por dónde vamos que me olvidé? Sí, te vamos a contar que, primero contarte que están participando un montón desde todo el país con sus fotos, y por eso creo que vamos a agregar algo más al Quiero Disfrute como los miércoles, ¿eh? Mientras te cuento que hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires a puro sol, tenemos, además de las entradas para Lur Aro, además de Sabero el Cruel, tenemos, chan, 2 tragos para la capitana. La capitana, nuestro lugar. ¡Qué Manu, rico! contamos que fuiste. No, impresionante. ¿Te gustó? Impresionante. El miércoles pasado fui a probar si tenía razón Cintia García, que era el mejor pastel de papas ¿comiste pastel del de área papas? metropolitana de Buenos Aires. Y debo decir que la señora Cintia García tiene razón. Tiene razón muy bien. categóricamente. ¿Cómo me gusta tener razón? Ahí está, te ¿Cómo gusta, me gusta ¿no? Categóricamente. Decilo de nuevo, por favor. La señora Cintia García tiene razón al respecto del pastel de papas. Obvio, Lo demás será por obvio. propiedad transitiva. ¿Sí le ponen pasitas de uva, todo eso, o no? ¿Es un No, rico, es un rico? pastel de papas más bien salado, con una criolla que acompaña. Oh. Es casi un pastel de papas de aura parrillera, te diría. De Qué espíritu rico. parrillero. Sí, es Así verdad. lo comí yo. Es verdad, es verdad. Claro, porque la En unas capitana... cazuelas, ¿no? Unas Las cazuelas de barro lindas, bonitas. Porque es Muy bodegón rico. y Es un bodegón. vermutería. Y vermutería. ¿Qué nivel También muy bien lo de la vermutería, debo decir. Las También caricias. muy bien lo ¿Tomaste de un la trago de vermutería. autor? Tomé un aperitivo y un trago de autor. El aperitivo era el Chapal Maral. Ay, qué bueno. Y el trago se llamaba... Ay, yo No me olvides. No me olvides. Mirá qué rico, qué tendría. olvidaste. Ay, qué Hasta ahora ganas, qué ganas de saber esas recetas. Entre unos cuadros de Evita Dior que son una Oh. locura. Incluso fotos poco Fotos. conocidas Sí, de Eva Perón sí. en distintas circunstancias, una ambientación preciosa, se canta la marcha en un momento, Sí, vos estás claro. comiendo tranquilo, de repente suelta la marcha. Divino. No, una experiencia preciosa. Hermoso. Bueno, si quieren esta experiencia, tenemos entonces para 2 personas tragos, o sea, un trago para cada uno, con algunas caricias, como le dicen ellos, que son unos bocaditos, ¿no es Así cierto? es, Muy ricos. así es. Y traten de ir en la semana, porque vamos a decir la verdad, por ahí en el fin de semana van y tienen que esperar, o además porque como son amigos y nos hacen esta gauchada, guardémosle el fin de semana para muy el que bien. va tiqui tiqui, ¿me Exacto, explico? En la exacto. semana vamos nosotros. mejor, claro, es vamos mejor, los los ahí está. amigos, los amigos. Ahí está. 2:50 minutos, así ya saben, vayan a la capitana, nosotros invitamos un par de tragos y unas caricias y ustedes quedan ya avisados de que van a comer el mejor pastel de papa del área metropolitana. Al menos, yo te diría que ampliaría la zona, ¿no? De atracción sería. Guardia Vieja 4446. Así es, bodegón La Capitana. Bueno, Rulo, vamos. O sea, sin Claro. pastel de papa, así, a pelo. Vamos, a pelo, ¿eh? A pelo. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos hoy? Tuyo, Vamos, tú lo tuyo, a lo tuyo. vamos a lo mío. Y tiene que ver con la alimentación, pero porque capaz que No la es- noticia no es tan buena como claro. ir a la Pastel de papa. capital. No hay pastel de papa ahí. La novedad de ayer fue que Arcor y Danone, que desde hace unos años ya están asociados en lo que se llamaba Bagley Sudamericana, primero se comieron a Bagley, la tomaron como una Claro, sociedad propia. Bagley fue absorbida, tenés razón. Claro, por Arcor y ¿Qué es Arcor es el gran grupo. Es Pagano esto. Es Pagani. Claro. Pagani, perdón, Sí, Pagani. Pagani y Pagano es Danone, otro, que, claro. que es francesa, se asociaron ahí y ya habían hecho un convenio con Mastellón Hermanos, la dueña original de la Serenísima, para ir comprándola paulatinamente. Ya eran socios minoritarios y ayer lo que se concretó es que lo compran el 51% que tenía Mastellone. O sea, decide. O sea, desaparece Mastellone, que se queda con una parcita chiquita que tiene que ver más que nada con ventas al exterior, pero Las decisiones las toman Arcor, Claro. Danone. Hasta ahora se da una situación curiosa ahí, porque ya le habían cedido a Danone la explotación del tema de yogures y los postres. Ajá. Mira. Es decir, que el tema de leche y queso seguía siendo de Mastellone, y la Serenísima, pero en yogures y postres la explotaba Danone. Es decir, una misma marca que tenía 2 gestiones diferentes.
Dos gestiones distintas. Ahora lo que destacan ahora Danone y Arcor es que ahora se junta eso y van a tener una gestión única. Bueno, empecemos a asustarnos cuando dicen eso. Cuando dicen una gestión, claro. Agarrate el bolsillo, literalmente. Porque ellos lo plantean en términos de negocio, dicen, bueno, ahora vamos a tener una única gestión, esto va a ser más ordenado, más eficiente y plin, plin, plin. Pero ¿qué quiere decir? Gestión única es control total. Muchachos, ahora tengo el monopolio. Claro. Ahora hago lo que quiero, quiere decir. Y hago lo que quiero, inclusive me estuve asesorando con un columnista de Tandil, de este programa. Mira, con un ingeniero agrónomo, Matías Jauregui. A Matías lo llamé para Matías, decirte, contame un poquito qué pasa con los tambos con este tema, ¿no? Porque y estuvimos charlando un poco esta mañana sobre el tema. Por un lado, evidentemente van a manejar la góndola. Claro. Porque recordemos que Arcor es una bestia en cuanto a todo lo que significa, no solo en caramelos, alfajores, chocolates, sino además todos los productos, todo lo que es conservas, todos los enlatados. Los enlatados, claro. Es muy poderosa. Tomates enlatados, todo. Aceites, claro. Y demás. Mermeladas. Claro, exactamente. O sea, todo lo que es góndola de almacén, la parte de almacén. Ahora agarra la parte de lácteos, entonces. Y Danone le domina toda la góndola de fríos. Claro. La góndola de congelado, porque ya tenía los postrecitos, tenía los yogures y ahora sigue para abajo, y de abajo están los sachets de leche. Claro. Y después vienen las otras de enfrente, están las de quesos. Bueno, todo casi eso. una avanzada militar por el supermercado, digamos. Vos entrás, te agarra. Te queda el franui nada más ahí. Vos entrás con el carrito del supermercado y te agarra. Del cuello te agarra Arcor. Te mete ahí y te mete en el carrito todo lo que ellos quieren. Y después te tira para atrás y te agarra en la congelada, te agarra Danone. acá de la espalda, te agarra Danone. Y te dice, ahora te llevas esto. Qué bueno saber eso, ¿no? Que entras y saliste y dices, ¿qué compré? ¿Qué compraste? Y no sé. Claro. Yo pago nada más, la tarjeta es mía. Bueno, esta es la situación. Con respecto a la industria, recordemos, la industria láctea es una industria en crisis. Tenemos Verónica tambaleando. Tenemos la Suipachense que ya cerró. Tenemos Sancor no existe más, ¿no? Sancor ahora lleva Sancor. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, que ya ha tenido un convenio con Sancor para determinados productos, explotarlos ellos con la marca Sancor, también cerró. Sancor ya es lo que va quedando de Sancor, porque se fue destruyendo de a poco, eliminando de a poco, inclusive hay una causa judicial contra 2 expresidentes de Sancor por desvío de fondos y demás. Recordemos que tenía la forma de cooperativa. Claro, nunca fue del todo una cooperativa, la verdad que siempre funcionó de la boca para afuera. Claro, cooperativa de la boca para afuera. Pero, bueno, además con el desfalco que le hicieron a algunos de sus directivos, peor le fue la cosa. Está muy mal. Y después tenemos Saputo, que era una gran empresa láctea de Córdoba, que fundamentalmente ellos trabajaban para otras marcas. Se vendió, son canadienses, se vendió a un grupo peruano, que es un holding peruano, andás a ver si son peruanos en serio los dueños o de qué origen tendrán. Porque son estos fondos de inversión que claro. Que justamente el sentido es que le pierdan la pista de quiénes son los dueños. Y hay una serie de marcas que también conocemos de góndola que en realidad son de estas mismas empresas, digamos, no es que Punta de Agua, por ejemplo, sea una empresa aparte, una empresa chiquita, una pequeña empresa. Son de algunas de estas marcas que se le fueron. Luz Azul también está en crisis. Y hay te una, veo de una acá la lista, lista. Entonces, si eso es una lista de empresas en crisis, de marcas, tengo una lista de marcas y de empresas. Digamos, pues hice todo el repaso para ver, por lo menos esta parte, la parte industrial. Es decir, una empresa en crisis donde viene un monopolio pasa a pegar el salto que pegó, y evidentemente para esas empresas de crisis, para muchas va a significar el fin de la historia. Y las producciones, no quiero imaginarme, ¿no? Vamos a las producciones. Y esto es lo que me explicaba Martín Jauregui con más conocimiento del tema. Ahí vas a tener un problema, que ya vienen con un problema. El tema estamos en la época de Milei, ya cerraron 1024 tambos. Por lo menos hasta donde llegaba el registro, seguramente en las últimas... 1024 tambos cerraron en 2 años. Sí. Seguramente me faltan datos de las últimas semanas o meses, pero... ¿Cuántos tambos quedan? Quedan 8.900. O sea que se comió el 10% de los tambos.
Y obviamente entre esos tambos aparecen algunos que son fuertemente concentrados, Claro. que son los que se mantienen al margen de esto, y el resto con destino incierto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ya vienen por un problema de sobreproducción y sobreestoqueo, ya vienen con un problema de precios muy, muy grande, los tambos, porque si los que dominan la industria se concentran, le pagan menos, o sea, no solo te determinan el precio de góndola, sino que determinan el precio para atrás, es decir, cuánto le pagan al productor. Y Martín lo que me decía, Martín Jauregui, me dice lo que va... Matías Jauregui. Matías, perdón. Matías, está bien. Lo que Matías me decía es que lo que podés tener como seguro, que este nuevo grupo que se forma es el que le va a fijar el precio a los... Claro. A los tamberos. Que él decía, inclusive, dice, porque esto ya pasa en otros productos. Él me decía el caso del girasol y el aceite de girasol. Cuando hay una empresa que domina, aunque no sea esa empresa la que compra en el lugar, él me decía por Tandil, quien compra en el lugar, aunque sea una industria local, toman como referencia el precio que paga la grande en otros lugares. Claro. Entonces, Claro, dice, claro, te marca el precio, te marca el dice, precio de acá tenemos, góndola y te dice, marca en el la precio. zona tenemos industria láctea, y hay inclusive pequeños productores de quesos en la zona de Tandil, porque a partir del turismo y demás se dio una industria interesante. Pero el precio que van a tomar de referencia para pagarle al tambero va a ser el mismo que pague Danone a sus tamberos. Con lo cual, dice, esto va a provocar una crisis también en los tambos, y aquellos que están tambaleando, malas noticias. Y es una industria que tiene una crisis, primero en muchas de estas empresas por problemas previos de endeudamiento. Al endeudamiento se dice que hoy no tienen acceso al crédito para salir de esa situación de endeudamiento, o por lo menos ir financiándolo. Y tercero, el gran problema, justamente de 2024 para acá que se dio, es una caída brutal del consumo. Porque el consumo en general de lácteos bajó entre un 18 y 20%. Y algunos productos como yogures o postrecitos de marca bajaron un 24 o 25%. Son incomprables. Están incomprables. Son incomprables. Sí. Pero aún la leche fluida, la leche de sachet, que se supone que es un alimento recontra básico. Total. Sí, claro. Cayó un 5% en el último año. No, y es un termómetro de pobreza, ¿no? Además, exactamente. La baja del consumo de leche. Porque uno imagina, piénselo cualquiera que está escuchando esto, es decir, si recortás la leche, ¿cuántas cosas recortaste antes en cuanto a tu consumo? Pues si no le llevas la leche a los pibes o trata de estirar la leche, ¿qué está pasando con el resto? Bueno, eso es un cuadro de situación. Y del lado, o sea, el cuadro de situación en los hogares es el cuadro de situación del lado de las empresas es otro que estoy contando. Un monopolio que pareciera que, salvo a ellos, va a ser perjudicial para todo el resto. Le vamos a ir sacando punta a cada una de las columnas de Rulo de la Torre, porque hay mucha información ahí. Saputo preguntaba, Saputo habías dicho de que Saputo. Acá, mira, Majo Visconti, que nos escucha desde Quebec, en Canadá, dice, es una canadiense de origen siciliano. Mira. Claro, que es la que tenía los quesos La Paulina. Claro, La Paulina son las marcas de ellos. Bueno, Saputo es la que cambia de dueño. Aparece este grupo de T-Holding por lo menos radicado en Perú, que se queda con el 80% de la empresa, y lo que es Saputo, la canadiense, se queda nada más que con el negocio de exportación. Algunos leían en eso, claramente no le están viendo salida o recuperación al mercado interno. Claro. 13 y 1 minuto, la columna de Rulo de la Torre, Raúl Rulo de la Torre. Y de Rulo nos vamos a Agustín con una línea. A ver. Tenemos tenis, previo al desarrollo del nunca más futbolístico. Tenemos tenis porque Francisco Cerundo lo ganó ayer en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. Un torneo súper grande en el tenis. ¿En qué cancha es eso? En canchas en Miami, no sé precisamente el nombre. Pero ¿de qué tipo de...? Pista dura, sí, claro. Eso. Venció al francés Hugo Humbert 6-3, 6-4 y ahora va a enfrentar a Alex Zverev, el alemán, en cuarto de final. Fue en octavos el triunfo, así que bueno, muy buena campaña del argentino, auspiciosa, que después en la segunda parte del año suele caer. Tiene que mantenerlo, porque tiene futuro top 10. Mirá,
Sí, sí, sí. Puede entrar dentro de... Tiene las cualidades para hacerlo. Se jugó, se Mirá, jugó. muy bien. Un top 10 estamos hablando de. Le pronosticó. Sí, sí. 13:02. Nos vamos a la tanda y volvemos con algunas de las imágenes que nos están mandando de todos lados. Fotografía de la marcha. Les mando un beso a Seba Miquel, gran fotógrafo, que se hizo cargo de la fotografía de la película sobre Milagro que hicimos con Martín Grifo Adorno. Así que ahora en un ratito vamos a ver imágenes de todos lados que nos están llegando. La García, en Somos Radio. La primera. Argentino, Mario Alberto Kempes. La segunda. ¡Qué cómico! ¡Qué planeta viniste! ¡Para dejar el caminante inglés! La tercera. Montiel tiró. ¡Gol! Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Agustín Ronconi en banda. Clásicos, nuevas canciones y toda la fuerza de la música popular latinoamericana. Viernes 27 de marzo a las 21. Perón, Bolívar 813. 2x1 para afiliados UTE. Anticipadas por Passline. Porque son 30.000, ahora y siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 7 minutos, Florcita, tenés coordenadas, Sí, tenés cómo gente no. que manda una cantidad de imágenes. Sí, cuando ¿Por dónde quieras. vamos? Vamos por donde vos quieras, pero te cuento, 23 grados ahora en la ciudad de Buenos Aires, a puro sol, se espera una máxima de 24, estamos ahí al filo. Mañana será un día tan bonito como hoy, como fue ayer fue soñado realmente, y el viernes sí se anticipan lluvias, muchísima gente escribiendo y mandando fotos, Cintia, muy emocionante. Alberto Rodríguez desde Lobería, dice, a 50 kilómetros de la reciente nombrada Necochea también, mirá, actualmente tenía 18.000 habitantes y tenemos, mirá la cantidad, nos mandan fotos, acá Qué estamos divino. viendo justamente, mirá, también gente que nos escribe desde San Luis, amigos que dicen, mirá lo que me pasó ayer, Cintia, te cuenta Gaby Mafa una anécdota, dice, decidí llevar conmigo a Esther Balestrino a la plaza colgada en mi cartón, entro al subte y en ese momento lo tenía en la espalda y una chica me mira y me dice, es mi abuela, No. tenés a mi abuela, así que nos dimos un abrazo Qué precioso, lindo. lleno de lágrimas y ¿Viste? sonrisas, dice tal cual, mientras su hijo nos miraba conmocionado, fue maravilloso. Mira, esas son imágenes de la Patagonia, ¿no? Ahí veo por la... ¿Bariloche no? Claro, puede ser, no sé si es Bariloche. puede ser Río Colorado, nos envía la gente de Chubut. puede ser eso. Bolsón, El mirá el Bolsón. Bolsón, un montón, El Bolsón, un montón. Qué bueno. Así en todo Qué el bueno, país, qué bueno. así en todo el país también. Las fotos de Seba Miquel están por ahí, que las pasé hace un ratito. Mirá Ahí, qué ahí esas son las cantidad. fotos de Seba, mira. Es lo que son esas fotos. Qué Genial. preciosura, Guau, mirá, en la plaza. No, impresionante. Impresionante. Muy sí, buena. Sí. Les contamos a los que nos están escuchando y que no están viendo las imágenes, que son todas fotografías que nos envían ustedes, la audiencia. Ahora hay un niñito con los deditos en B, nunca más. Seba Miquel es el fotógrafo. Ah, mira, precioso. De esas fotos que nos mandó. Se los ve allí entre todas las fotos de desaparecidos, fotos que nos acompañan desde antes de que cayera la dictadura, porque las madres ya empezaban, ¿viste? Hacia el final del 81, 82. Era muy impactante. Pero es impresionante eso, que en distintas ciudades, mirá pueblos... Mar del Plata. Mirá Mar del Plata. Cuánta razón tenía Peretti, ¿no? Que ayer ¿te decía acordás? que auguraba, pronosticaba Sí. la marcha más grande de la historia. Sí, Lo decía convencido. Tenía razón. Gran es pronosticador, verdad. otra cosa en la que ¿Viste? tenías razón. ¿Viste? Qué lindo es tener razón, santo remedio. Me encanta Increíble. tener razón. Sí, mira, esto es Rosario. Rosario, el Rosario. monumento a la bandera. También nos envían los oyentes. Muy Mirá qué impresionante. preciosura, Muy Gracias por participar, porque tenemos un montón más. Ahora, ¿qué sale de Cintia. todo esto, no? Que sale de una marcha, de una movilización que dice un montón de cosas, todo lo que hablábamos con Kaufman y muchas cosas más que cada uno, porque ahí lo que ocurre en eso es que se aglomera todo, ¿no? Uno sale, moviliza, reacciona, responde, construye y proyecta e irradia, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay una cosa... Yo sí diría como para por ahí, en un punto, tomar las virtudes de la movilización de ayer, que yo creo que tu pregunta es desafiante, Cintia, y vamos a ver después en la columna si puedo tratar de discutir un poco. Sí, lo que hay que decir es que el gobierno pretendió, a principios de marzo, había el run que circulaba sobre los indultos a los genocidas, ¿no? Eso existió como una idea en el gobierno, existe como una parte del programa político con el cual la ultraderecha volvió al gobierno en Argentina, que era desarmar las políticas de memoria, verdad y justicia, que en algunos puntos lo han hecho, el de financiamiento de los sitios de memoria, etcétera, pero en esto, por lo menos en este año, no lo lograron. Y su intento de dar una discusión pública, vieron que ayer publicaron un video de 1 hora 20 minutos, que no lo vio nadie. No lo vio nadie, quiere decir... Exacto. Lo primero que hay que decir es que no pudieron. Las políticas negacionistas o reivindicadoras de la dictadura militar del gobierno quedaron ayer absolutamente, digamos, ridiculizadas, invisibilizadas ante la contundencia de una marcha, que eso ya es un montón para mí. Un montón, sí, pero claro. Ciertamente es la un pregunta... montón por las características de este gobierno, además. Exacto, que es un ¿no? gobierno más que negacionista, te diría. Total. Sin embargo, uno también se puede preguntar, bueno, ¿hacia dónde va esa marea, no? ¿Cómo irradia, no? ¿Cómo en ese día después
uno moviliza y en el otro día, ¿cómo continúa esa práctica política? Claro, porque para mí no se agota en ese día, porque por todo lo que estamos hablando, lo que hay lo que había ayer en la marcha del 24, que creo que todavía no lo estamos terminando de descifrar del todo, era lo que tiene su raíz en el 24, su raíz en la memoria, en los juicios, etcétera. Y en todo lo que este gobierno ataca también de eso. Entonces, es como va de suyo que no se puede agotar solo en el ayer, ¿no? Porque recuperar esa capacidad de movilización para mí ya es un dato histórico. Sí, ¿no? Quizás, ojo, lo voy a decir así a riesgo de atravesar un error, pero quizás esta es la respuesta que teníamos que darle a la pandemia. ¿No? Quizás estamos ahora en este 24 de marzo respondiendo a todas las secuelas traumáticas que nos dejó la pandemia. Es un tema, me encanta. Digo una cosita. A ver, yo lo que interpreto es que en principio es una respuesta del pueblo, de la población, que cuando la consigna es clara, responde a marchar, responde al llamado, a la convocatoria. Sí. Y además es una consigna unificadora. Sí, eso en una línea. En una línea estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El tema es si somos capaces de seguir en esa línea. Claro, no, pero en una línea estamos de acuerdo. Pero me parece que hubo más líneas. Eso es lo que... Obviamente. No. Porque la historicidad de la contundencia de la movilización habla de que ahí hay algo que esta sociedad está diciendo. Bueno, te digo, pero lo que se escuchaba inclusive discúlpame. No, por favor, Rulo, sí. Lo que uno escuchaba es que había otro tipo de demanda. Se te demandaba todo. Exacto. Porque es decir, el que está caliente porque la está pasando mal, está viendo mal, fue ayer a reclamar eso y no va a otras marchas. Pero yo me encontré con cientos de personas, con todos los que y todas los que me abracé, me encontré con alumnos de la facultad, con familias, con amigues, con conocidos, con desconocidos, nunca me encontré con tanta gente, creo. Y había como una voz, y esto es desde mi pequeña experiencia, ¿no? Cada uno transitará la suya y después hay que pensar lo colectivo, que lo colectivo no necesariamente es la casuística propia. Pero ayer había algo que uno puede, un hilo donde uno puede tirar. Todos decían, ¿cuándo se termina esto? Sí, una sensación. ¿Hasta cuándo? Y es una respuesta para que... Capaz que también es una advertencia, nosotros no vamos a permitir esto. Claro. Por eso creo que también puede llegar a ser una respuesta. Y a lo que yo voy como respuesta de la pandemia es que no habíamos logrado la recuperación movilizadora que caracterizó siempre al campo nacional y popular, al peronismo, a los feminismos incluso, no lo habíamos recuperado desde la pandemia. Claro, desde el 9 de diciembre quizás, hace como muchos años que no nos juntaba una plaza así, nos fue tan familiar que por eso estábamos tan contentos, ¿no? Era como el reencuentro, ¿no? Pero hubo 24 de marzo, claro, pero multitudinarios. Te pregunto esto, ¿no? Que yo tenía 12 años, con el guardapolvo de la escuela. Llega la dictadura, mi mamá diciendo, tomaron, está este tipo ahí diciendo que a partir de este momento, ayer pienso, 50 años de aquel guardapolvo, y lo que yo sentí, como noté que vi en muchos medios decían, no hay que dar bola a toda esta cosa que están queriendo instalar, ¿viste? Otra vez de los dos demonios. Yo por dentro cerré, dije, listo, no hay más tema para mí. No hay que entrar más en el debate ya está. No se debate. El que no lo entendió hasta ahora que vaya a estudiar. Chau, no se habla más. O sea, la sensación que tuve es cerrado. Y ¿sabes qué noté? Es lo que decían hoy, que un 93% de personas le bajaron, de porcentaje le bajó a los trolls del otro lado, como me gusta corazones, ¿viste? O sea, algo, creo que al no responder,
Sí, sobre la teoría de los dos demonios no se debate, claramente. Nunca más, ya está. Se explica la dictadura, todo, se y el vuelve a contar. Y el post-pandemia, qué inteligente, Cintia. Es para, lo dejo ahí, es lo muy tiro, interesante lo tiro ahí. Sí. No me idealices, Florencia. Para mí me gusta, yo idealizo a vos y a Gary Castro, mira lo que es Gary Castro. Por eso, no idealices, es un idealista, ¿se das cuenta? Es un idealista. Es un idealista. En esta época vale la pena. Si idealiza a Gary Castro, ya no se puede discutir nada. 3 y 16 minutos, nos vamos al gesto poético, ¿sí? Ahí va, me separo en un poquito, gracias. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Tres y 17 minutos. El kimono de José Watanabe, 1946-2007, es nuestro gesto poético. Es un poeta y dramaturgo nacido en Perú, hijo de un inmigrante japonés y una campesina de la sierra peruana. Recibió la enseñanza básica en su pueblo natal y luego viajó a Lima, donde inició estudios de arquitectura. Después de algunos semestres dijo basta, esto no es para mí, interrumpió la carrera para dedicarse de lleno al ejercicio literario. Su segundo libro, El uso de la palabra, de 1989, lo consagró como uno de los poetas más importantes de Latinoamérica y es nuestro gesto poético. Ahí vamos. Mi padre y mi madre eran sombras dispares, que ahora, muertas, acaso se encuentran más. Yo recuerdo, él le regaló un kimono y ella lloró en silencio, porque una gracia así no concordaba con su amor tan austero. En la espalda del kimono saltaba un salmón rojo. Sobre los hombros de mi madre, el pez parecía subir por la cascada de sus cabellos, hermosísimos y azulados cabellos de mestiza, hermosísimos y azulados cabellos de mestiza, una bella imagen que ella no podía ver. Dígasela usted, padre, para que deje de llorar. La García, en Somos Radio. Trece y 19 minutos, ya vamos a nuestra entrevistada, pero antes, Agustín Caballero, desarrolle. En la continuación de todo lo que veníamos hablando en relación a lo que vivimos ayer, ¿no? Que, ¿por qué hablo yo de no la marcha más grande de la historia, sino el movimiento más grande de la historia? Porque esto empezó en días previos también y alcanzó todos los vértices. Uno de ellos es el fútbol. Y la fecha del fútbol argentino, que sigue hoy, que hoy termina con San Lorenzo Deportivo Riestra, comenzó a movilizarse también a partir del viernes, sábado de la semana pasada, con manifestaciones de los clubes intrapartido o prepartido, como por ejemplo jugar cosas sencillas, ¿no? Como jugar con el pañuelo en el pecho. Sencillas, pero no tan sencillas, digamos, que comprenden un valor muy grande, obviamente, y hay clubes que no lo hicieron y otros que sí. También, por ejemplo, Argentinos Juniors, cuando publicó la lista de convocados, agregó abajo el nombre de hinchas desaparecidos, junto a los jugadores convocados, con toda la repercusión y el alcance que eso tiene, que le llega a la totalidad de los hinchas de Argentinos Juniors, en otro gran movimiento. Banfield, por ejemplo, también, en la previa del encuentro que jugó el fin de semana, hizo todo un espectáculo tremendo, en el que pegó imágenes de hinchas desaparecidos, detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, en las butacas, en sus butacas, ¿no? Porque en abonados en su momento, un show fantástico, pero creo yo, y pasamos a lo que sucedió ayer concretamente, el movimiento que hizo Independiente, que es verdaderamente loable, que lamento que no se haya hecho antes. San Lorenzo fue pionero, lo dijimos en Deportivo Memoria, que es la restitución de carnets a los hinchas desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Independiente anunció que va a comenzar con eso, lo estamos viendo en pantalla,
Y, de paso, si estás escuchando y tenés familiares o conocidos desaparecidos que hayan sido socios de Independiente, comunícate a memoriacai@clubaindependiente.com.ar, porque Independiente les va a estar restituyendo los carnets. Claro que sí. Un movimiento súper interesante y emocionante, porque la identidad no es un nombre, es más que eso. Es también pasión, es también valores, es también club, ¿no? Es tu casa, alguien dice la identidad. Es la casa, la segunda casa, totalmente. Sí, claro. Bueno, ahí está. También Racing, hablando del otro club de Avellaneda, el viernes 27 a las 19 horas va a estar proyectando el documental Acá Fueron Felices en el tercer piso de la sede de Avellaneda, para todos los socios y no socios también que se acerquen. Así que, bueno, invitados todos, por más que yo no sea parte de Racing. Por supuesto, los invitamos todos invitados. Igual. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es una restitución de identidad fuerte. Absolutamente, absolutamente. Otro movimiento, Estudiantes de La Plata, que contó mediante un video de 1 minuto y medio la historia de Ricardo Luis Dacuyacu Canelliro, que fue un hincha desaparecido en 1977, además también de recordar a otros, como por ejemplo Rodolfo Walsh, que fue descrito como ajedrecista del club, claro, ¿no? Otra cuestión que tocamos en Deportivo Memoria. Claro que sí. San Lorenzo, con un video de 4 minutos recordando a todos y cada uno de los hinchas desaparecidos, entre ellos Oscar Forlenza, que hoy hablábamos con Julito Chicone, querido compañero de la 530, que fue amigo suyo, Forlenza, que era asiduo concurrente a la cancha de San Lorenzo, y que contaba Julito Chicone que él tenía una cábala, ¿no? Que era el cigarrillo. Él decía, yo me prendo un cigarrillo y San Lorenzo en 10 minutos hace un gol. Y él contaba que sucedía. Ocurría. Entonces claro. Julito dice, yo le pedía que lo prenda, él decía, no, yo lo tengo que sentir. Claro. Bueno, y pasamos de lo hermoso a lo trágico, porque Forlenza fue víctima de los vuelos de la muerte. Una cuestión increíble, verdaderamente. Tanto él como su mujer. Así que fueron arrojados desde los vivos, desde los vuelos de la muerte. Dicho sea de paso de Agostino, uno de los grandes, de las grandes mentes macabras detrás de estas cuestiones, hoy goza de salidas constantes, permitidas, y tiene permiso para hacer aquagym 3 veces por semana, ¿no? Vive en el barrio de Saavedra. Una entrevista muy interesante del Destape, que estuvo por el edificio preguntándole a los vecinos si sabían quién era Agostino, y nadie sabía. Y cuando le contaron la historia, y que además la provocación, ¿no? Porque de Agostino no va a hacer aquagym. Él pidió permiso 3 veces por semana para hacer aquagym, haciendo la conexión con los vuelos de la muerte, porque son mentes macabras, justamente, y la gente no sabía. No sabía. Hay que hablar, hay que contar, hay que transmitir. Por eso se sigue luchando por estas cosas, y se pone mucho en valor lo que han hecho los clubes. Platense también, con un video contando una historia de 3 minutos. Hay un montón. Banfield, Newell, todos los clubes se han pronunciado de alguna u otra forma en redes sociales alrededor de este 24 de marzo. Claro que sí. Pasamos al fútbol, que sigue hoy a la actividad, porque a las 19 juega San Lorenzo ante Deportivo Riestra. Veremos si hay minuto de silencio, se cree que sí, obviamente el 24 de marzo. Redonde, caballero. Claro que sí, San Lorenzo ante Deportivo Riestra, que hablamos del ciclón y... Bueno, Gustavo Álvarez va a estar debutando al frente de San Lorenzo de Almagro. Al mismo horario, Atlético Tucumán, Sportivo Barracas por Copa Argentina, y a las 21:15 Banfield, Real Pilar. Todo eso en lo que tiene que ver con la actividad del fútbol argentino, y también los mensajes elocuentes de nunca más en el fútbol nacional. Y 25 minutos, vamos a charlar un ratito con Eva Koutsouvitis, dirigente de izquierda, ingeniera civil, especializada en hidráulica, una
una mente sistémica, ¿no? Una mente que piensa, que puede, piensa de determinada manera, quiero decir, ¿no? Y siempre interesada por, como todos los dirigentes y dirigentes, por lo que está pasando en este caso, muy atento a lo que ocurre con la ley de glaciares y lo que se viene con la ley de glaciares y lo que pasó con la ley de glaciares, porque recuerden que se habían juntado más de 100.000 pedidos de exposición para la audiencia pública que empieza hoy, pero que no sé qué va a pasar. Así que se lo preguntamos a ella. Eva, Cintia García y todo el equipo de aquí de la Radio de las Madres, te saludamos. Buenos mediodías, buenas tardes, no sé. A ver. Buenos mediodías. Ahí está. Cintia, a todas, ¿cómo están? Una alegría poder conversar con vos y con todo tu equipo y la audiencia. En primer lugar, a mí me parece que lo que tenemos que dejar en claro es que la modificación de la actual ley de glaciares que está intentando llevar a cabo el gobierno de Milei pone en riesgo nuestras reservas de agua dulce. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay otra cuestión para mí muy importante que tiene que ver con el contexto de saqueo de nuestros bienes comunes, en donde centralmente los grandes grupos de poder vienen por nuestra agua. Y la verdad es que haciendo una cronología muy rápida del modelo saqueador, podemos comenzar con la ley Bases, que habilitó la privatización de la empresa de agua y saneamiento, la empresa pública AISA, que hoy le presta el servicio de agua y saneamiento a un área en donde viven 15 millones de personas. Claro. En el año 2024 llegaron los megatarifazos del servicio de agua con aumentos del 1.500%, modificando drásticamente el paradigma del acceso al agua como derecho humano al agua como mercancía. Y en el año 2025 hubo un decreto, que es el decreto 493, que modificó por completo las condiciones de acceso al agua potable a 15 millones de personas. Corte del servicio por falta de pago, si te atrasás en el pago de las tarifas, aumentos mensuales de la tarifa para garantizarle rentabilidad a la futura empresa privada, la no obligatoriedad de expandir el servicio de agua potable a quienes todavía hoy no pueden acceder, por ejemplo, quienes viven en los barrios populares, y para rematarla, además, lo que hicieron fue, con ese decreto de necesidad y urgencia, mejorar las condiciones de acceso al agua, estoy hablando en términos de calidad, poniendo en riesgo la salud de millones de personas. Todo esto se dio en paralelo, se desmanteló el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, un ente nacional que se encargaba de las políticas de agua y saneamiento en todo nuestro territorio. Se desmanteló el Instituto Nacional del Agua, que entre otras cosas controla la calidad de agua de nuestras cuencas hídricas, y además se llevó adelante la entrega de importantes centrales hidroeléctricas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Bien, además, en paralelo tenemos que mencionar el desembarco de la empresa pública israelí Mekorot en la Argentina, que ha firmado convenios con 10 provincias para definir el destino de nuestros recursos hídricos, justamente en aquellas provincias que vienen siendo saqueadas por la megaminería. La empresa Mekorot, que es la empresa pública israelí, que va a decidir el destino de nuestra agua, es una empresa que viene siendo denunciada internacionalmente por ejercer apartheid hídrico al pueblo palestino. ¿Qué pasa ahora en este contexto de saqueo, en donde vienen por el agua, ahora vienen por los glaciares? Y la verdad, te interrumpo un segundito, Eva, porque estás haciendo una línea que es la que hay que hacer, me parece a mí, ¿no? O sea, porque digamos, cuando se habla de las audiencias o se habla de por qué tanta gente se inscribió, bueno, quizás hay una comprensión cada vez más fuerte de que efectivamente no es solo la preservación de masas de hielo milenarios de atractivo turístico. Estamos con un grave problema sobre el futuro del recurso hídrico, ¿no? De las nacientes de ríos, de la calidad del agua, de la comercialización del agua. Estamos ante un tema
completamente gravísimo y que no va a tener, yo lo escuchaba a Máximo hace unos días, pasa todo tan rápido que creo que fue hace menos de 2 semanas, pero pasa todo en este país, y claro, esto es lo de sancionarse, de modificarse la ley de glaciares, va a ser irreversible. ¿Cómo recuperas todo eso? ¿No? ¿Cómo revertís esa ecuación? Se va a profundizar todo esto que vos estás mencionando. Sí, va a ser absolutamente irreversible y como vos mencionabas, Cintia, ya en el año 2007 la comunidad científica alertaba respecto al retroceso de nuestros glaciares. Claro. Y la actual ley de glaciares, sancionada en el año 2010, es el resultado de importantes luchas populares y activismo ambiental. La ley que está vigente, esa ley que se sancionó en el año 2010, tiene como eje el principio precautorio. ¿Qué significa esto? Que protege a los cuerpos de hielo y al ambiente periglaciar. Y además, algo muy importante, ordena hacer un inventario nacional de glaciares a cargo de un organismo que es el IANIGLIA. Este organismo identificó 17.000 cuerpos de hielo, la mayoría ubicados en nuestra cordillera. En estas zonas que están inventariadas, están prohibidas las actividades industriales y mineras. Y acá hay un punto muy importante para quienes plantean que hay un sector que se opone, ¿no?, a la productividad o que se opone al progreso. Las zonas que están inventariadas, la verdad es que solamente corresponden a menos del 1% del territorio argentino. Es decir, estamos protegiendo menos del 1% del territorio. Fuera de ese 1% protegido, las actividades vinculadas a la minería, a la megaminería, están habilitadas. Por eso los glaciares no son un obstáculo para la producción, sino que en realidad son absolutamente necesarios para la vida. Claro. Para la agricultura, para la viabilidad de generaciones futuras en un país en donde el 70% de nuestro territorio es árido. El objetivo de esta reforma de la ley de glaciares es posicionar a la Argentina como un proveedor de litio y de cobre. Eso también es muy importante mencionarlo. El objetivo de la reforma de la ley de glaciares va muy emparentado con poder viabilizar el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. La mayoría de esas inversiones vinculadas a actividades extractivas. ¿Qué es lo que plantea en realidad esta reforma? Lo que plantea es que solamente van a protegerse cuerpos de hielo que tengan, entre comillas, funcionalidad hídrica efectiva. Bueno, la verdad es que ahora se invierte la carga de la prueba. Teníamos inventariados alrededor de 17.000 cuerpos de hielo, ahora se invierte la carga de la prueba y tenemos que probar que esos cuerpos de hielo tienen más hídrica efectiva. Bueno, pero ¿sabes qué? La gente está intentando defender cada uno de esos cuerpos de hielo. No, más de 100.000 inscriptos. Yo me enteré, por una de las primeras personas que me enteré fue por vos y después por Gabriela Vicente, nuestra columnista de Ciencia y Ambiente, de que les empezaban a mandar mails diciéndoles que no iban a poder participar finalmente de las audiencias. Esto en términos de participación ciudadana, de democracia, es un escándalo, es un escándalo. Sí, la verdad es que sí. Ahí también hubo una cronología interesante, porque el 4 de marzo las comisiones de recursos naturales y asuntos constitucionales, en un pleno, aprobaron la convocatoria a una audiencia pública, justamente garantizando el principio de oralidad y de participación. Bueno, ahí hubo una aluvión, ahí fuimos decenas de miles que nos anotamos y pocos días después, el 12 de marzo, los presidentes de esas comisiones, Peluc y Mayoraz, de manera unilateral decidieron modificar las reglas del juego, planteando que el derecho a la palabra solo lo iban a poder ejercer los primeros inscriptos en cada jurisdicción. Bueno, la verdad es que somos más de 100.000 quienes nos anotamos en lo que va a ser la audiencia pública más multitudinaria de la historia de la Argentina para alzar nuestra voz y defender nuestros glaciares y nuestras reservas de agua dulce. Y esto de censurar nuestras voces es absolutamente inconstitucional. Elegir a los primeros inscriptos de cada jurisdicción colisiona con el principio de igualdad ante la ley. Las presidencias... O sea, no es un sorteo, no es un sorteo la inscripción, la participación ciudadana. Son los primeros que tuvieron acceso a la conectividad, a dispositivos de conexión.
Bien, por supuesto que ahí hay un profundo acto discriminatorio. Por otro lado, las presidencias de las comisiones no tienen facultad para modificar las reglas del juego en pleno periodo de inscripción de la audiencia. Ya la Corte Suprema en otros fallos determinó que las audiencias públicas no son formalidades, no son rituales. Quienes participan no somos productores de contenidos audiovisuales, son espacios institucionales de contacto directo, deliberativo y además bidireccional. Por eso es que reemplazar la interacción en tiempo real por un video lo que hace es básicamente degradar la democracia ambiental. Y el derecho ambiental, y esto también es muy importante, se basa sobre el principio de progresividad. Y en este caso, impedir que una vez que se habilitó la modalidad de audiencia pública, oral y sincrónica, eso sea restringido simplemente a los primeros inscriptos en cada jurisdicción, desde ya que es absolutamente regresivo. Así que por eso es que hemos ido a la justicia. Hemos planteado todos estos argumentos. Esto viola también acuerdos internacionales como el acuerdo regional de Escazú, del cual la Argentina parte, que establece que tiene que haber instancias de participación. ¿Se presentó un amparo, Eva? ¿Se presentó un amparo? Presentamos un amparo con una cautelar, lo presentamos hace aproximadamente 10 días cuando nos enteramos que iban a poder hablar unos pocos momentos frente a los más de 100.000 inscriptos. La justicia rechazó la medida cautelar. Hoy hicimos una nueva presentación. Por eso sabía del de hace 10 días, hoy de nuevo. Veremos qué es lo que sucede con esa nueva presentación que hemos hecho. Qué difícil rechazar esa cautelar, ¿no? Porque está en la participación ciudadana de cualquier situación de audiencia pública. Recuerdo la audiencia pública por la ley de medios, nada, por citar un caso. Aportaba Manu esto, hoy hay una movilización, ¿no? Hay una propuesta de participar aún a pesar de la censura, ¿no? Hoy a partir de las 17 horas hay una convocatoria, sumate a las actividades por la audiencia pública de glaciares. Durante todo el día, mientras sucede la audiencia pública, diferentes organizaciones llevan adelante intervenciones para visibilizar el rechazo a la reforma de la ley de glaciares y las más de 100.000 personas que dejaron afuera ilegítimamente de la audiencia. 17 horas, escucha Cintia, trae tu reposera, silla y mate, hacemos la fila hasta que nos dejen hablar en la audiencia, la ley de glaciares no se toca. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hubo también, Cintia, que eso es importante aclararlo, un pedido por parte de un grupo de diputados para declarar nula esta audiencia tal como viene planteada. Ahí hubo diputados del bloque de Unión por la Patria, también del bloque de la Coalición Cívica. Es decir, hay un grupo de diputadas y de diputados que hoy también presentó una impugnación. La verdad es que esta reforma de avanzar pone en riesgo nuestras reservas de agua dulce, se da en un contexto de saqueo en donde vienen por el agua y por eso es que es un importantísimo hecho político que más de 100.000 personas se hayan anotado justamente para decirle no a la reforma de la ley de glaciares. Si esta reforma avanza, las autoridades provinciales, con estudios realizados por las propias empresas mineras, pueden desinventariar un glaciar, el glaciar queda desprotegido y queda listo para ser explotado. ¿Qué significa explotar una zona glaciar o periglaciar? Significan toneladas de explosivos para remover montañas enteras, significa el uso intensivo y millones de litros de agua y la generación de un pasivo eterno. Estamos hablando de toneladas y toneladas de escombros para extraer 1 gramo de oro. Estamos hablando de impactos fenomenales. Vos mencionabas algunos de ellos. 36 cuencas hídricas en peligro, 1.800 localidades que se abastecen de estas aguas en riesgo de no tener abastecimiento y 7 millones de personas en riesgo de inseguridad hídrica. Por eso es tan importante defender nuestros glaciares y defender las zonas periglaciares, porque está en riesgo la reserva de agua dulce, ni más ni menos. Eva Cousovitis, todo dicho y vamos a seguirlo, por supuesto, es un tema de nuestra agenda central. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias Eva. Un abrazo enorme, Cintia, para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Eva Cousovitis, la ley de glaciares, la audiencia pública, lleva tu reposera, pedí hablar, si sos alguna de las 100.000 personas. Ojo, aquí hay, insisto, se está rompiendo un paradigma desmovilizante.
otra, no sé si exagero, ¿no? Pero otra argentina puede nacer de estas acciones. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. El Centro Cultural de la Cooperación presenta Carnelli, la mujer que bajo seudónimo de varón escribió las primeras letras del tango. Con tu silueta bacana. Patricia Malanca canta y actúa con la participación especial de Nora Beiras. Jueves 19 y 26 de marzo a las 20 horas. Entradas en boletería. Corrientes 1543. Carnelli, una historia que también hizo al tango. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Y 44 minutos, coordenadas, Mariana Collante, así en ese orden, Florcita. No, vamos ya mismo a la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está muy cálida, muy agradable. En este momento la temperatura es de 24 grados, a puro sol. Me encanta esta cortina porque es como que nos dice, vamos, vamos rápido. Así sí, es, totalmente. así es. Bueno, 24 Ni no grados. te equivocas. No te has equivocado. Ahí vamos. Tenés razón, a vos también te gusta que te den la razón. Cada tanto. Y si no, no me importa nada. Ay, sí. ella es idealista, ¿cierto? No, Sí, ya me fijé. ¿Qué? Yo te dimensiono, que es distinto de idealizar. Muy bien. Dimensiono es ver la medida. Muy bien. Porque en este mundo da lo mismo todo, ¿viste?
el que hace una Ponés en valor. Pongo en valor. Yo te pongo en valor. Ahí está, pones en valor. Ahí está. Ahí no está. me idealizás, me pones en valor. ¿Y qué es la Muy verdad? bien, me Muy encanta, bien. me encanta. Sí. 13:45, vamos a la literatura y a la lectura, ya sea literatura o ensayo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos Crónicas de Enrique Raab, un periodista que desapareció en 1977, un poco siguiendo con la línea de lo que estábamos trabajando hoy. Era militante del PRT, se hizo una especie de compilación de sus crónicas que van desde 1965 a 1975. Para mí, este periodista es como las personas que me convencieron para estudiar periodismo. Muy bien. Porque justamente él María Moreno se refiere a él como un periodista todoterreno, de esos que hablaban de cultura, podían hacer notas políticas. Entonces, como nosotros, digamos. Exactamente, el periodista es todo. Estaba por decir periodista es todoterreno. Lo hacía bien, nada más. La única diferencia con nosotros es eso. Claro. Tenemos la misma intención, ¿entendés? Eso, lo que vale la intención. Periodista de la opinión de Timerman. Exacto. Sí. Bueno, 10 años de periodismo antes del horror se llama el libro, es el subtítulo. Bueno, tienen crónicas de Portugal, crónicas de viaje, pero también crónicas muy pequeñas sobre Mar del Plata. Iba a cubrir la temporada y él se fijaba en cosas muy pequeñas, como por ejemplo el acceso que tenía la gente a la comida. Y hay una de las crónicas que más me gustan a mí, que habla de una tarta de verdura. Me encanta. Mira. La altura de la tarta de verdura, y que había una persona que estaba mirando y que no la podía comprar. Entonces él aunaba tanto lo político, lo económico, con estas cosas cotidianas, que me parece fundamental ese trabajo. Por eso para mí es como uno de los escritores más importantes, periodistas, escritores. Bueno, y después traje otro libro. Todo de tu biblioteca, que no me puedo quedar con nada. Nada. Me da una bronca. No, como se vinieron. Indignada estoy. Como vinieron, se van. Se los va mostrando así, ¿viste? Así hace cosas de que no llegue, no me estire, puedo estirar yo. Bueno, puede tocar. De ese lado, Uy, me gusta la vida en riesgo. Claro. Bueno, sí, entonces, Didier Herbon, que es un filósofo francés, hace este libro que se llama Regreso a Reims, que es su ciudad natal. Él es hijo de la clase obrera, vamos a decirlo francamente. Él es gay y entonces más o menos cuando tiene 18 años se siente muy mal dentro de su familia por la discriminación. Es un pueblo muy pequeño donde él vive, se va a París y logra, mediante la clandestinidad que tiene la homosexualidad, sobre todo en la década de los 70, 80, vincularse con algunas personas que lo introducen al periodismo, lo hacen ir a estudiar a las mejores universidades, y él dice, bueno, salí del placar, ¿no? El placar de la sexualidad, pero después cuando regresa, su padre muere, vuelve a su casa natal y se da cuenta de que él nunca salió del placar de su clase social. Bueno. Entonces empieza a analizar cómo toda la gente que vivía en ese pueblo eran todos trabajadores de fábricas, de lugares así, ¿no? Vinculados al trabajo manual, y todos eran del Partido Comunista. Nadie preguntaba por quién vas a votar porque ya estaba como somos esta clase. Bueno, entonces él empieza a analizar cómo el machismo, la distancia que empezaron a tener los dirigentes con los pobladores, con los trabajadores, hizo que se volvieran de derecha. Entonces empieza a analizar toda esa cuestión y me parece que se puede trasladar perfectamente. Muy bien, Mariana. Acá. Así que traje esa idea. Escuchar a Mariana te dan ganas de leer, ¿viste? Sí, claro. Ah, bueno, ese. Después no tenés tiempo, pero te dan ganes de leer. Bueno, ¿puedo leer una línea? Sí. Dice, de lo que vos al azar agarré de tus tus notas, sí, de Regreso a Reims. Sí, dice, la dignidad es un sentimiento frágil e inseguro. Necesita señales y garantías. Necesita, ante todo, no tener la impresión de que uno es considerado una cantidad despreciable o simples elementos en cuadros estadísticos o archivos contables, es decir, objetos mudos en la decisión política. Impresionante. Muy hermoso. Bueno, así que recomiendo los dos libros, léanlos. A pesar mío te los devuelvo. Felicidades. Yo pensé que no se lo devolvía. Pero, ¿viste que soy buena? ¿Viste que soy buena? Sí. Demostrado. Vamos.
Sí, estaba probando la voz. Hagamos catarsis. 13 y 50 minutos. Manuel Saralegui, todo tuyo. Bueno, por ahí para recoger algo de lo que charlábamos hoy, la movilización de ayer tiene una característica civilizatoria. Ayer a la noche, mientras cenábamos, mi hija me preguntaba, papi, cuando vos eras chico, ¿vos ibas a las marchas del 24? Yo decía, sí, la verdad que sí, íbamos, estaban las madres, estaban las horas, eran más chicas. Y uno puede mirar, si uno quisiera tener una mirada esperanzadora sobre la sociedad argentina, sobre el pueblo argentino en términos civilizatorios, diría, bueno, ha habido avances y retrocesos, pero las marchas del 24 han ido creciendo. Y pensar que tal vez la de ayer fue la marcha del 24 de marzo más grande de la que tengamos recuerdo, y yo recuerdo las primeras a las que fui, 2001, 2002, esas primeras marchas antes de que Néstor recuperara la ESMA, antes de que se bajara el cuadro de Videla, antes de que se reiniciaran los juicios, antes de que Videla terminara preso y muriera en una cárcel común. Bueno, eso ya es un motivo para poner una ficha en términos civilizatorios al pueblo argentino. Y en esa ficha, siendo que estamos en un momento de retroceso, y a veces las marchas del 24 de marzo, por más que crecen, las consignas a veces son ofensivas y a veces son más defensivas. Cuando hubo que decir en el macrismo son 30.000, bueno, era porque se había estado poniendo en duda. Cuando en la marcha de ayer se dice que digan dónde están, forma parte de entender que esa marcha sucede en un contexto general de retroceso, de la lucha. Contexto de retroceso. Contexto de retroceso, porque gobierna Javier Milei, porque se aplica el plan económico de la dictadura, porque tenemos una negacionista o una reivindicadora de la dictadura como vicepresidenta de la nación. Pero entonces a veces también incluso las reflexiones tienden a ser de mínima, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estamos en contra de retroceso, entonces tratemos de mínima lograr que la sociedad, ¿no?, construyamos una idea. Siguiendo a Alejandro Kaufman, al que entrevistamos hace un rato, y me interesa recomendar especialmente que escuchen la entrevista de Alejandro Kaufman, los que escuchen en diferido, me parece que por ahí podemos hacer un esfuerzo y tratar de pensar un poco de máxima, incluso en este contexto, para tratar de ir con Cintia pensando qué hacemos con esta gran movilización. Uno de los libros más importantes que se escribieron sobre el genocidio en la Argentina, sobre el terrorismo de Estado, es el libro de Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina. Lo pongo ahí para que lo tome la cámara. Daniel Feierstein estudió el genocidio argentino a través del prisma del genocidio nazi. Y en mirar esas dos experiencias, trató de producir una teoría de qué es lo que hace un genocidio en la época moderna, ¿no? Porque uno puede mirar para atrás y mirar el siglo IV, obviamente hubo genocidios, pero en tiempos modernos, en tiempos de la revolución industrial, del capitalismo contemporáneo, ¿qué quiere decir un genocidio? Y Daniel Feierstein dice, en ese libro, que el genocidio no es tanto en función de eliminar un grupo social, sino atentar contra cierto tipo de relación social. Que lo que se busca en los genocidios es reorganizar al conjunto de la sociedad. Miren, les leo la definición de Daniel de genocidio, dice: entiendo por práctica social genocida, o sea, una práctica de la sociedad, una práctica social genocida, aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad por medio del aniquilamiento de una fracción relevante, sea por su número o por los efectos de sus prácticas, de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Estoy diciendo una obviedad. En la Argentina hubo campos de concentración, pero el objeto de esos campos de concentración no eran solamente los que entraban en los campos de concentración, sino el conjunto de la población, ¿no? Era para los que quedaban vivos el objetivo de ese disciplinamiento. Dice Daniel Feierstein, estos genocidios son reorganizadores, buscan organizar la sociedad de vuelta. Bueno, eso era el proceso, ¿no? Eso era el proceso de reorganización nacional, y no es curioso que ese haya sido el nombre. En la dictadura, cuando alguien desaparecía, por algo será, también tuvo su reverso en la democracia, que es no habían hecho nada los que desaparecieron, que también fue una forma de reacción en algún momento a la discusión de la dictadura militar. Pero las personas que desaparecían no es que no habían hecho nada, sino que había algo en las relaciones sociales que se establecían entre las personas que desaparecieron, que fue lo que se fue a destruir. Esa relación entre las personas. Cuando se habla de 30.000 no se dice 30.000 argentinos, no se dice 30.000 ciudadanos. ¿Qué son? 30.000 compañeros. Que de mínimo eran compañeros y compañeras entre sí, compartían el pan, ¿no? Había una relación social que se establecía, que si uno quisiera pensar diría, bueno, ¿qué tenían en común? Eran jóvenes, eran adultos, eran trabajadores, eran militantes. La relación social que se establecía entre esas personas era una relación de militancia. Es una palabra muy argentina, universal y argentina a la vez.
tiro una flecha para el libro de Damián Celsi, Plenario, para un manifiesto de la militancia, el tercero de los libros teóricos de Damián Celsi, que intenta pensar si no hay en la militancia una teoría o un pensamiento que nos permita encontrar una salida a este momento de la Argentina y también del mundo. Damián Celsi dice, bueno, ¿qué caracteriza un militante? Primero, nunca está solo. Para que haya un militante tiene que haber dos, ¿no? Siempre son dos, nunca hay uno, ¿no? Uno es un individuo, dos pueden ser militantes. Lo segundo que caracteriza a una militante o un militante es la noción de la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad por qué? Por todo. Una militante ve a una persona que le falta un remedio, es mi problema. Claro. Una persona ve el Fondo Monetario, es mi problema. Una persona ve un militante ve una catástrofe natural y dice, es mi problema. Asume el conjunto de la realidad como su responsabilidad. Y la tercera característica que caracteriza a la militancia, dice Damián Celsi, es que en ese todo del que yo me hago responsable, ¿no?, de los problemas de la Argentina, entre esos problemas también está la responsabilidad de los demás. Entonces, ¿cuál es la tarea del militante o la militante? La responsabilidad de los otros también. Que los demás también se hagan responsables, ¿no? Sumar a otros militantes, ¿no? Y por ejemplo uno se recibe de militante cuando logra traer a alguien más, ¿no? Y en esa idea expansiva de la militancia que piensa Damián Celsi, por supuesto él piensa, no voy a ir, es un libro de 500 páginas, algún día lo podemos echar en detalle, él se imagina un proceso político civilizatorio. También un día, ¿no? Un día lo podemos llamar. Sí, claro. El kirchnerismo, para pegar un salto, no solamente reparó y pidió perdón por el terrorismo de Estado, sino que le dijo a la población, volvamos a militar, ¿no? La idea, dice Néstor Kirchner, baje ese cuadro, y Cristina dice, el mejor lugar para los jóvenes es la política. Y cuando dice los jóvenes, también podría decir los viejos, los trabajadores, los jubilados. El mejor lugar para el pueblo argentino es la política. Y ahí aparece esta consigna en el pico civilizatorio que tengo yo registro, que fue el año 2010-2011, ¿no? En la Argentina, aparece una consigna, el espejo del nunca más, que es el nunca menos. Es la recuperación de ese espíritu, de esas relaciones sociales que la dictadura tuvo que desaparecer. Entonces, la consigna nunca menos, ¿cómo aparece? Nunca menos ese compromiso. Nunca menos ese compromiso de los argentinos y de la Argentina, compañeros entre sí, que militaban, que se organizaban, que eran solidarios entre sí. Eso que vino a destruir la dictadura es lo que hay que reconstruir. Y que entonces no va a poder haber nunca más, si no hay también un nunca menos. Era una canción de la época, Cintia la recordará seguro, nunca menos ni un paso atrás, que también era una reivindicación. Una vez que hemos reparado el daño del terrorismo de Estado, bueno, ni un paso atrás, y hay que avanzar. Por supuesto que nunca menos también es completar el nunca más, que también es una lectura posible de lo que faltó, lo decía Kaufman, las complicidades económicas, sobre todo, ¿no?, que fueron los grandes beneficiarios de la dictadura militar. Como no se logró que como Videla terminaran muertos, que terminaran presos Blaquier o Manieto, los beneficiarios económicos de la dictadura militar, también en eso estuvieron los límites de esa política. Y para cerrar, finalmente, que estamos creo finitos de tiempo, siempre tenemos, me parece que esa consigna del nunca menos, que fue una consigna en el mejor momento que supo tener esta Argentina del 76 para acá, ¿no? Pienso, 2010, 2011, 2012, 2013, los picos del salario en dólares en la Argentina, pero también los picos en movilización, en participación, en conciencia acumulada. Quizás en esa consigna, por ahí esté la respuesta a algo de los problemas que vivimos en el presente. Cintia decía, ¿qué hacemos con la plaza de ayer? Bueno, en la medida en la cual eso sea capaz de traducirse, no solamente en el día de la movilización, sino que en el día después, esas personas que ayer fueron a la plaza, recuerden el compromiso de esos 30.000 y piensen que si se logra reconstruir ese compromiso, entonces no va a poder ser posible, por ejemplo, este modelo económico, que es el mismo de la dictadura militar por otros medios. Cristina decía, el día que lo visitó Lula, que estamos viviendo un terrorismo de estado de baja intensidad, cuyo objetivo es efectivamente es un ataque preventivo a la capacidad del pueblo argentino de organizarse. Cristina está presa en San José 1111 como parte de una estrategia política de los mismos sectores económicos que hicieron la dictadura militar para evitar la capacidad del pueblo argentino de organizarse. Por eso ayer San José 1111 estaba repleto de militancia organizada y suelta que llevó el pañuelo que Cristina tenía en su balcón a la Plaza de Mayo para finalizar entonces la consigna del nunca más va a quedar incompleta
hasta que no seamos capaces de reponer y reconstruir esa maravillosa consigna que supimos construir en los tiempos de Néstor y Cristina, que había que pensar no solamente nunca más, sino nunca menos que ese compromiso, nunca menos que esos avances, ni un paso atrás. Nunca menos que esa risa desdentadas, aguantando la parada que supieron conquistar. Nunca menos que un enjambre de morochos, agregándole apodo a lo que no vuelve más. Nunca menos que los pibes en el centro. Nunca menos que vivir con dignidad. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos que un paso atrás. Qué linda canción, gracias Manu, gran columna como siempre. Te guardemos esta canción de cortina, ¿no? Porque decía, bueno, nunca menos, ni un paso atrás. 14:01 nos vamos, gente. ¿Tenemos ganadores? Sí, tenemos, va a Evita Capitana, Graciela, dice la jubilada de Paternal, DNI 416. Vamos. Sorteo para la obra Saberio el Cruel en el Pairó, esto es Néstor Rosales. ¿Y quién va a escuchar a Lur Aro? Hoy, ¿quién Martín viene? Sequeira. Ah, perfecto, buenísimo. listo. Nos vamos, Nos Cintia. vamos, listo, ¿no? Una línea urgente de alguien, nada. Un último momento, nada. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, ya viene Carlos Polimeni y todo el equipo. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Yo